Tinieblas, su programa que cada semana, ¿verdad?, venimos patrocinando aquí en Centro Cristiano Internacional. La palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra que ahorita hay mucha tiniebla en el mundo, hay mucha tiniebla en San Antonio, hay mucha tiniebla en nuestras vidas también. Y por eso el programa se llama La Biblia y las Tinieblas. Muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros pensamos, ay hermano, ¿por qué está empezando a hablar otra vez de esto? ¿Por qué está empezando? Simplemente, ¿sabe por qué? Hay una gran anomalía en el pueblo cristiano. Si en los de afuera hay, como le diré, enseñanzas, ¿verdad?, de ocultismo, hay enseñanzas de cosas maléficas, nosotros en muchas ocasiones también lo estamos haciendo. Y por lo tanto es el trabajo, ¿verdad?, y la obligación de este programa de decirle a usted la verdad. Hay veces que la verdad duele, ¿verdad?, pero es una realidad. No podemos nosotros dejar de decir lo que es cierto. Y por eso sería un problema para nosotros si un día Dios tuviera yo delante de la presencia de Dios y Dios me dijera, ¿hablas de la verdad? Yo le tendría que decir sí. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo no miré nada o que yo no oí nada, entonces, y yo lo oí y yo lo miré, entonces yo estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué razón? Porque no estoy hablando la verdad. Por eso es que este programa es de usted, es para que usted conozca la verdad. Aunque en muchas ocasiones no se diga esto en algunas otras partes, pero la palabra de Dios es real. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios siempre será igual por los siglos de los siglos. Y quiero empezar otra vez con lo mismo que teníamos nosotros cuando empezamos el programa, casi hace 2 años. Empezamos este programa, tenemos muchas cosas, ¿verdad?, de las que hemos dicho acerca de los horóscopos, programas de Ouija, programas de Halloween, programas de Santa Claus, programas de el Día de la Coneja, problemas del Día de San Valentín, programas de ¿qué tienes en tu casa? ¿Le agradará a Dios lo que tienes en tu casa? Programas de los derechos de Satanás, infinidad de programas que hemos estado haciendo. Solo que ya creo yo que el mes que entra vamos a completar 2 años y yo quiero decirle una cosa, que estamos contentos, estamos agradecidos con esta estación y estamos agradecidos con ustedes también porque hasta ahorita el programa se sigue patrocinando. Hasta ahorita ustedes están oyendo todo eso y quiero decirle una cosa, no solamente aquí, sino que ayer me estaban hablando de varias personas que están en Laredo, Texas y me dijeron que ellos también están viendo los programas, se llevaron algunas copias, allá las tienen y están enseñando lo que son los tatuajes, ¿verdad? Solo que fueron programas que fueron patrocinados en esta estación, en el canal 10 y fueron patrocinados, ¿verdad?, por este servidor y ahora ellos siguen dando fruto todavía. No sabemos hasta dónde llegará, pero sabemos que llegará muy lejos. Vamos a leer la palabra de Dios, que es lo que nos dice en Deuteronomio 18:9. Nos está diciendo a nosotros, las personas que conocemos la palabra de Dios, y a aquel que no la conoce también, ¿por qué? Porque está en un peligro muy grave, al no conocer las Escrituras. Dice la palabra, cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás. Aquí dice la palabra, no aprenderás. No aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti, fíjese lo que dice la palabra, mas a ti no te ha permitido esto. Dios no te ha permitido. Si tú eres una persona que has recibido a Cristo Jesús, no puedes andar mirando los agoreros, los adivinos, hablando a las líneas psíquicas, que te lean la mano, que te lean las cartas, que te lean el tarot. No puedes, porque aquí dice la palabra, a ti no se te permite eso.
A las otras personas posiblemente se les permita, porque como leeré no han conocido a Dios, pero la persona que pertenece a Dios, Dios es un Dios celoso, y si usted está haciendo algo así, más vale que se arrepienta, porque la palabra es real y es verdadera. Pueden entrar espíritus inmundos, como dice la palabra de Dios, y ahí es donde queremos nosotros llegar. La palabra dice, posiblemente diga usted, oh, está en el Antiguo Testamento, hermano. Sí, pero si nosotros buscamos también en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos viene diciendo de una manera casi igual. Ya no nos viene explicando todo esto, pero nos dice la palabra de Dios, dice, Primera de Timoteo 4, 1, dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo quiere decir, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, postreros en aquel entonces quería decir estos días, en los últimos días, en estos días que estamos nosotros viviendo. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia podrán hacer muchas cosas con usted. Hasta ahí le paramos. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. ¿Qué es lo que está haciendo eso, hermano? Porque en muchas ocasiones podríamos decir que son espíritus engañadores. ¿Qué es lo que nos trae todo eso? Nos trae una condenación, hermano. Hace poco estaba yo hablando con una persona y me dice, hermano, ahorita que está hablando de eso, que usted, que esta casa habían hecho, ¿verdad?, un conjuro, habían hecho un pacto, ¿verdad?, para que limpiaran la casa a estas personas antes de ser cristianos. Fueron y trajeron una persona, puso 4 botes de esto, del otro, ¿verdad?, no le voy a decir los nombres, pero pusieron en cada esquina del solar, dentro estaba su casa. ¿Para qué? Para una protección. Querían una protección porque oían esto, oían lo otro, oían para acá, y ellos querían protección. Ellos no conocían a Dios, ellos no conocían a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos hicieron eso, vino el hombre, hizo el ritual y pactaron, entonces ahí quedó la cosa. Ahora ellos son cristianos, han recibido a Cristo Jesús, pero las cosas siguen sucediendo ahora peor todavía, que cuando fueron aquel hombre para que aparentemente, ¿verdad?, protegiera esa casa. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar? Dígame usted sencillamente, porque la lógica lo dice claramente, no necesitamos ser muy espirituales. La lógica dice, aunque tú hayas sido o aunque eres ahora cristiano, aunque tú has recibido a Cristo Jesús, aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú estés sirviendo, ¿sabes qué? Hay un pacto que se hizo anteriormente y ese pacto tú lo hiciste con tu boca, tú lo hiciste con tu decisión y tú lo hiciste con tu propia voluntad. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar? ¿De quién pertenece ese terreno? ¿De quién pertenece esa casa? Pertenece claramente, usted lo está pensando, pertenece a los espíritus que fueron puestos ahí, a los demonios de protección que fueron puestos ahí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Simplemente que romper ese pacto con su propia boca, con su propia iniciativa, con su propio pensamiento, con la palabra de Dios y poniendo a Cristo Jesús ahora como Señor de esa propiedad. Si usted no lo hace o si usted lo hizo, como muchas personas lo hicieron, aquí hay una puerta abierta al enemigo, una puerta abierta a los demonios. Por eso muchas ocasiones decimos que nosotros no deberíamos de tener demonios, pero la palabra de Dios dice que si nosotros dejamos puertas abiertas, entonces vendrá el enemigo a nosotros. Y eso es una de las cosas que queremos explicarle a usted. Ya leímos el Antiguo Testamento, ya leímos el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol en Mateo en 12:43. En Mateo 12:43 está hablando de una persona, ¿verdad?, que como leeré que recibió a Cristo Jesús, fue liberada. Entonces esa persona, al ser liberada, ella salieron muchas cosas que estaban allí, como dice la Escritura. Se la voy a leer para que usted crea en la palabra de la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. A mí no me crea, créale la Biblia. Dice aquí, San Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. Entonces dice, ¿quién? El espíritu inmundo. Volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de este hombre o de esta mujer viene a ser peor que el primero. Y luego dice, así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a verlo claramente. Es una persona salva, una persona que recibió a Cristo, una persona que ha sido liberada, una persona que sale el espíritu inmundo de ese hombre, ¿verdad? Ya es libre completamente. Ahora sí, gloria, aleluya. ¿Sabes qué? Ya no oigo ruidos en la noche, ahora sí puedo dormir a gusto, ya no tengo insomnio, ahora ya no me enojo tan fácil, ¿verdad? Todo eso está pasando. Pero ¿qué es lo que llega a pasar después de eso? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Dice que el enemigo anda alrededor, anda buscando, anda viendo, anda dónde meterse. Ahora, ¿dónde anda tratando de meterse? Pues en otros cuerpos, naturalmente, en otros cuerpos. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Busca reposo, no lo encuentra. El reposo para él es encontrar un cuerpo y meterse, ahí descansa, porque él es el que controla ese cuerpo después. Él es el que controla a esa persona después. Cuando una persona naturalmente toma y toma y toma y toma, es el espíritu que está controlando a esa persona dentro de ella misma para que tome y que tome y que tome y que tome. Entonces, ¿por qué razón? Porque el cuerpo natural del hombre, cuerpo físico del hombre, no está hecho para poder estar tomándose un 12, un 18, un 24 de cerveza. Porque dice la palabra de Dios que se hizo una pequeña vejiga, que allí no cabe tanta cantidad. Pero cuando hay un espíritu inmundo dentro de esa persona, entonces tiene que ser desalojado para que esa persona ya pueda decir, ¿sabes qué? Ahora yo ya no tengo necesidad de la cerveza, ya no tengo necesidad del alcohol, ahora sí ya puedo comer comida. Eso es cuando el espíritu fue echado fuera. Se lo digo por experiencia, porque hay muchas personas que hemos visto, que yo he visto, que han recibido a Cristo Jesús, alcohólicos completamente, olorosos, ¿verdad?, a vino, a cerveza. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Cuando nosotros le empezamos a preguntar, y le digo, ¿sabes qué? ¿Quieres ser completamente libre? Ellos dicen, sí, hermano. ¿De veras quieres ser completamente libre? Sí. Entonces le empezamos nosotros a que renuncie, a decir él mismo con su propia boca y su propio entendimiento, ¿sabes qué? Espíritu de alcoholismo, ya no te quiero en mi cuerpo, ya no te deseo en mi cuerpo, te largas en el nombre de Jesús, no tienes parte en mi cuerpo, no te acepto en mi cuerpo, no eres bienvenido a mi cuerpo. Y entonces esa persona le está diciendo claramente a ese espíritu que tiene que salir. Ahora acuérdese una cosa, había antes de eso un espíritu de alcoholismo, pero él recibió a Cristo Jesús. El único que puede cambiar a la persona se llama Jesús de Nazaret. El único que puede transformar el vicio de una persona que era completamente viciosa se llama Jesús de Nazaret. Es el único que puede hacerlo. Entonces, cuando esta persona, ella con su propio libre albedrío, con sus propias palabras, entendimiento, empieza a decir eso, entonces entra el poder de Dios y entonces ya es liberada esa persona. Pero ahora déjeme decirle, ¿qué es lo que llega a pasar aquí? Esta persona dice que andaba buscando dónde meterse, dónde buscar a otra persona que pudiera hacer lo mismo que le estaba haciendo aquella. Ya sea droga, ya sea borrachera, ya sea lascivia, ya sea prostitución, ya sea mentira, ya sea ira, ya sea homicidio, ya sea cualquier cosa que estuviera allí. Pero ¿sabe qué? Cuando él renunció a él, ya el enemigo no puede tener, ¿cómo se llama? Autoridad sobre él, porque ya no la tiene. Ahora hay una cosa, dice aquí, entonces dice, cuando no encuentre reposo, cuando no encuentre otro cuerpo donde meterse, dice, volveré a mi casa. Fíjese qué descarado. Dice, volveré a mi casa. Mi casa. Él dice, ese es mi hogar. Esa es mi casa. Allí era donde habitaba yo. Allí era donde vivía yo. Allí era donde permanecí por mucho tiempo feliz. Es lo que está diciendo el enemigo. Fíjese lo que está diciendo. El hombre aquí dice, sale del hombre. Pero acá dice, él dice, es mi casa. Es mi casa. Y yo voy a ver cómo está mi casa. ¿Y cómo la encuentra?
Dice, mi casa de donde salí, y le estoy leyendo Mateo 12:44, y cuando llega, fíjese, el espíritu inmundo regresa, está vigilando constantemente cómo está esa casa, dice, y cuando llega a esa casa, mejor dicho, al cuerpo de esa persona, a esa persona, dice que la haya desocupada, barrida y adornada. Desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que ese hombre, que ese espíritu inmundo salió, pero ese hombre nunca la palabra de Dios, nunca oró, nunca tuvo una comunicación con Cristo Jesús, nunca le pidió a Dios que le ayudara, nunca fue a la iglesia, o si fue a la iglesia estaba en otro mundo, estaba allí pero no estaba allí. A lo mejor él, como leeré, iba a la iglesia, daba sus diezmos, daba todo, pero ¿sabe qué está pasando? No había nada de lo que es necesario. La palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba en esa persona. Entonces, ¿cómo estaba? Vacía, desocupada, limpia completamente de toda cosa que fuera religiosa, limpia de toda cosa que fuera Dios, que fuera Jesús, que fuera el Espíritu Santo. La palabra de Dios no estaba ahí, había desaparecido completamente. ¿Se fija? Por eso le voy a dar un consejo. Ustedes, pastores, ustedes hermanos, ustedes evangelistas, que predican la palabra de Dios, usted tiene que explicarle a esta persona que va a ser liberada. Mira, te voy a decir esto. Tienes que leer tu palabra. Tienes que vivir por la palabra. Tienes que hacer la palabra de Dios. Si no lo haces, mejor no le seguimos. Le tiene que explicar, porque si aquí esta casa queda vacía, entonces el enemigo tiene la oportunidad, el enemigo tiene todo el derecho de entrar ahí. La encuentra vacía, adornada, todo lo que estaba ahí no existía ninguna palabra de Dios. Entonces, fíjese lo que dice entonces llega y dice, entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él. 7 espíritus peores. Imagínese, si un espíritu simplemente de fumar, de nicotina, entonces esta persona ahora va a entrar uno de alcoholismo, uno de borrachera, o uno de bailador, o uno de mentira, o uno de tantas cosas, de odio, de coraje, de rencilla, de 7 peores. Y si nosotros no les explicamos a la persona que tiene que leer su Biblia antes de que sea liberado, se le tiene que decir, porque si esa persona no le explicamos, puede dejar su casa vacía. Puede dejar el templo de Dios vacío. Puede dejarlo que no haya oración, no hay comunicación. Entonces queda vacía, adornada con un letrero de bienvenida a los demonios. Por eso es por la razón de que mucha gente dice, nosotros no debemos de tener esto. Pero ¿sabe por qué? Porque no les explicamos primeramente que tiene que haber un Dios. Y mientras nosotros no les expliquemos, esas personas pueden abrir muchas puertas. ¿Para qué? Para que, como leeré, los enemigos entren y puedan estar viviendo allí acomodados como ellos quieren. Había una persona que decía, ¿sabes lo que es un espíritu inmundo? Es como esta persona, poniéndolo simplemente como un cuento. Dice, alguien toca tu puerta y cuando tú abres, encuentras ahí en la puerta un hombre alto, fornido, con unas manos muy fuertes, una voz muy autoritatoria, y te hace a un lado y se mete para tu casa. Y tú lo miras y le dices, pues, oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? Mire, ¿quién es? Le dijo, yo quiero estar en esta casa y yo voy a estar, y tú no me puedes decir nada porque yo tengo autoridad. Entonces esta persona se sienta. Entonces usted lo está viendo y lo quiere echar fuera, está muy grandote, la voz que tiene es temerosa, ¿verdad? Le da miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, mire señor, se tiene que ir porque nosotros mi familia y yo tenemos que comer y usted se tiene que ir. Oh, a comer, digo, qué bueno, fíjate que yo traigo hambre también. Y se queda a comer.
Entonces la gente se quedan asustados, espantados, no le pueden decir, este hombre podría dar un golpe, lo podría dañar, herir. Entonces dice, ¿sabe qué, señor? Ya más tarde dice, ¿sabes qué? Él se sienta en la sala, lleva la conversación y todo eso. Al final le dice la persona, el dueño de la casa, le dice, te tienes que ir porque es tiempo de dormir. Ah, qué bueno, fíjate que yo también tengo sueño. Y se queda este hombre y dice, quiero la mejor recámara. Y se queda ese hombre allí. Hasta ahí le paramos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Está muy grande para usted, está muy poderoso para usted. Usted le tiene temor, en la manera en que habla él es temeroso, le pone temor, espíritus de temor. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Usted tiene que hacer dos cosas, o lo deja que siga durmiendo allí, o le habla a la policía. La policía es la autoridad, la policía es lo que puede venir a sacar a ese hombre de allí. Usted no, porque usted está débil, porque usted no puede, porque usted no sabe, porque usted no conoce, pero la policía sí tiene la autoridad de eso. Así es aquí cuando entra un hombre fuerte. La autoridad está en Cristo Jesús. El único que vino y dijo, yo vengo a deshacer las obras del diablo. Él vino, pero dice la palabra que Él viene ahora. Y eso, autoridad, está en usted y está en mí. Pero la tenemos que reconocer. Si nosotros reconocemos la autoridad que Él nos ha dado, entonces podremos echar a ese hombre fuera por medio de Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, la palabra de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pero mientras no reconozcamos esto, nosotros no vamos a poder hacer, y el postrer enemigo de esta persona cristiana ahora viene siendo peor. Así acontecerá, dice, a esta mala generación. Y ahorita lo estamos viendo. Ahorita lo estamos viendo en todas partes del mundo. O en todas partes lo estamos viendo, que esta generación es perversa, que esta generación es homicidio, que esta generación es crimen, que esta generación es tranza, que esta generación está en robos, está en sexo, está en la televisión, está en las novelas, está en el internet. Todo eso malo está pasando con esta mala generación. Y así está la palabra. Así Él está diciendo la palabra, y nosotros tenemos que tenerle cuidado a lo que está diciendo la palabra. Dice aquí una cosa que quiero explicarles también. Dice la palabra en Marcos que Jesucristo estaba con sus discípulos. Entonces dice, vinieron y le dijeron que había una niña que estaba atormentada por un demonio. Fíjese, estaba atormentada por un demonio. Dice la palabra de Dios, dice, levantándose, San Marcos 7:24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de naciones, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Dios, por estas palabras el demonio ha salido de tu hija. Por estas palabras el demonio ha salido de tu hija. Imagínense, una palabra de fe. Y muchos de nosotros agarramos eso para inculcar la fe, ¿verdad? Pero al Señor, a nosotros no nos habla de esa manera, sino que nos habla de otra cosa. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta hija? Estaba endemoniada. ¿Qué es lo que dice aquí? Un espíritu inmundo. ¿Qué es lo que dice después en el 26? Un demonio. ¿Qué es lo que dice el 29 cuando le dijo Jesucristo? Dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido a ella. Esa muchacha estaba endemoniada. Vamos a leer lo que dice Mateo 15:21. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú tienes tu hija, tú tienes tu hijo. ¿Cómo se está comportando? ¿De qué manera lo estás viendo? ¿Y ha cambiado su manera de ser? ¿Ahora ya no quiere hablar contigo? ¿Ahora tiene coraje? ¿Ahora te odia? Ahora cierra las ventanas, ahora cierra su cuarto, ahora pinta el cuarto de negro. ¿Qué es lo que está sucediendo?
ahora te echa a ti, te maldice. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí dice la Biblia que esta mujer estaba endemoniada, muchacha joven que estaba endemoniada, hombre joven que estaba endemoniado, podríamos decirlo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Tú, padre, tu madre, tienes que estar de cuenta de todas las acciones de tus hijos, de cómo cambian sus maneras de ser, de cómo cambian sus formas de ser, porque tiene uno que estar prevenido. Tenemos que descubrir lo que le está pasando a nuestros hijos. Aquí lo está diciendo. Aquí lo dice, y la palabra en el Nuevo Testamento lo decía, hay doctrinas de demonios que van a venir a nosotros. Esta muchacha, esta jovencita, estaba endemoniada y la atormentaba. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará con los muchachos? Hay veces que no pueden dormir, hay veces que tienen insomnio, hay veces que le dicen, ya mira, andas para arriba y para abajo, es que no puedo dormir, es que tengo coraje, es que tengo esto. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Hijo tuyo, al cual amas. ¿Por qué mejor no vienes a Cristo Jesús y le dices, Señor Jesús, no importa en la manera que yo me he portado, pero ahorita yo tengo un problema y quiero venir a ti. Quiero venir a ti. ¿Para qué? Para que resuelvas ese problema con mi hijo o con mi hija. Porque ¿sabes qué? Aún que está yendo a la iglesia, aún que está allí, tiene deseos de matarse, aún que está yendo a la iglesia y sirve con los jóvenes, ¿sabes qué? Ella tiene deseos ya de no aprende, no quiere aprender, no quiere nada. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mi hija la miro triste, ahora mi hija la miro de esta manera, que está sola. ¿Qué es lo que pasa? Tú como padre tenemos que tener esa manera de descubrir a nuestros hijos qué es lo que está pasando con ellos. Y el único que te puede ayudar se llama Cristo Jesús. Yo te digo en este tiempo que estás viendo, ¿verdad? No sé si en la noche, en el día o lo que sea, pero ¿sabes qué? Ven a Cristo Jesús. Si tú necesitas ayuda, aquí estamos nosotros en Centro Cristiano Internacional para ayudarte. Aquí estamos nosotros para explicarte lo que está pasando, para que puedas tú poder mirar el poder del Cristo de la gloria. No te estamos hablando palabreritas, no te estamos enseñando cosas que no son reales, te estamos enseñando la verdad. Y la verdad en Cristo Jesús puede hacer, deshacer y cancelar todo espíritu inmundo que haya entrado en tu familia. Por eso te estamos diciendo aquí que la verdad de Cristo Jesús puede hacer libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que aquí te esperaremos nosotros si quieres venir. Habla conmigo, Juan Álvarez, o hablo con el pastor Germán Ballesteros, y ¿sabes qué? Podremos nosotros explicarte y podremos nosotros también mirar el poder de Dios manifestándose en ese día, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él será por todos los siglos. Les habló su hermano en Cristo, Juan Álvarez. Nos miraremos la próxima semana en la Biblia y las tinieblas. Dios me los bendiga. Amén y amén.